Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros, fijaros, uno de los candados más bonitos de mi colección. Un candado vintage Zenny Z16 con el logo perfecto, con esta pátina tan bonita, el logo por los dos lados. Fijaros en la forma, con los bordes redondeados. La pátina es espectacular, ha envejecido muy bien. El arco de latón British Make, muy bonito. Un bocallave tipo Yale, con el agujero de desagüe descentrado, muy bonito. Por supuesto, llave original, fijaros, Zenny 202, esta inscripción está también aquí. Me encantan este tipo de inscripciones hechas a mano, con un golpe, cómo envejecen, cómo les trata el paso del tiempo, cómo se desgastan. Funciona. Hay que ayudar al arco, yo creo que más que en parte por el muelle, y en parte, si os fijáis, aquí está muy desgastado porque roza. Los golpes que se ha ido llevando van deformándolo y van apretando el agujero, comprimiendo esta parte de aquí. Ya no salta el arco, pero es lo de menos. Con la edad que tiene es lo de menos. No sé cuál puede ser la época exacta, desde luego creo que es anterior a los años 70 y es realmente muy bonito, precioso, muy bonito. No sé si os lo he ofrecido en vídeo, ahora de memoria no me acuerdo, pero tengo otro Zenny y es tan bonito como este, muy bonito, impresionante, me encanta. Como os digo, para mí uno de los candados más bonitos que tengo en mi colección. Además es grande, tiene 50 milímetros o incluso más. 50 milímetros con una llave original. La codificación no es gran cosa. El ganzuado es una tortura. Vamos a ver. No por la dificultad, sino porque no me gusta nada ganzuar este tipo de candado. Se marca el bocallave. Este está sucio por dentro y al igual que no salta el arco, no gira bien el rotor y es un poco una tortura el intentar ganzuarlo. Segundo y tercero son muy cortos, primero es de longitud media, el quinto es larguísimo y el cuarto también es bastante largo. Muy bonito, British Make. Y el logo, aunque casi no se ve ya en la llave, ha sido muy usada, pero aún así es una llave original y es muy bonita. Bueno, como os podéis imaginar, el objeto del vídeo es mostrároslo porque realmente merece la pena. Fijaros en relieve, pero este es un canal de ganzuado deportivo y por supuesto vamos a intentar ganzuarlo. Vamos allá. Vamos a sujetarlo en el aprieto. Probablemente esta será la cuarta vez que lo ganzúo y probablemente será la última que alguien lo ganzúe. Bueno, ahí está. Vamos a sujetar. Creo que está cerrado. Sí, está cerrado, no lo voy a abrir más. Vamos a ver. Vamos a colocarlo ahí. Lo he ganzuado con varias ganzúas. Yo creo que la mejor va a ser esta. Coloco un tensor casero en la parte superior que encaja muy bien. Abre en los dos sentidos, eso es algo curioso. Fijaros, gira en este sentido y gira también en este otro sentido. No lo he llegado a abrir. Lo voy a ganzuar en sentido horario, como hacemos habitualmente con los candados, pero es algo curioso que se puede abrir en los dos sentidos. Como os digo, el ganzuado es difícil. Voy a utilizar este gancho largo y fino del kit SSD EV de Sparrows. Muy bueno, lo utilizo muchísimo. Lo veis en muchos de mis vídeos. Aquí está. Me encanta la punta fina, que me permite tener mucho tacto y mucha precisión al buscar los pernos. El ganzuado se puede complicar, vamos a ver qué es lo que sale, porque el feedback es malísimo, se nota pastoso. Ahí el primero ha hecho un clic,
segundo, le he perdido la pista ahí, he hecho un clic, vamos a por el tercero, ahí está el tercero, sube, pero no hace clic ni hace nada, se quedan como muertos, cuarto un clic, como si lo habría pasado, quinto prácticamente no se mueve, primero ahí he hecho un buen clic, segundo, vamos a ver, no sé si calificarlo de que pide o no, es difícil saberlo. No quiero limpiarlo, echar disolvente dentro ni nada porque no quiero dañar la pátina y funcionando como... Ahí está, ahí lo tenéis. Al tocar el quinto y una ligera distensión ha abierto. No es un candado que se vaya a usar, funciona y tengo la llave original, que es lo importante. No pretendo que vaya suave. No va a estar sometido a inclemencias, ni cambios de temperatura, ni nada, con lo que no creo que vaya a empeorar su funcionamiento. Ahí tenéis el bulón de cierre. Espectacular candado. Así que no voy a echar echar aceite ni nada que se le parezca, porque seguramente solo hará empeorar las cosas. Ahí está. Funciona en ambos sentidos. Mira, fijaros, en sentido antihorario salta el muelle, perfecto. No me había dado cuenta, siempre lo abro hacia ese lado. Fijaros qué bien, qué bonito, para que veáis cómo hacia este lado tiene dificultades, pero a este otro abre. Un candado espectacular que se queda en mi colección sin ninguna duda. Espero que os haya gustado verlo, me parece muy bonito. Y esta ha sido la apertura de este Zenith Z16 Vintage, todo de latón, precioso. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.